Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Ya saben que este es un programa que intenta dar una visión positiva de la vida, reflexionar sobre los acontecimientos de la Iglesia y traer auténticos testimonios de vida que con lo que nos van reflejando ellos, con lo que nos van compartiendo, pues nos van diciendo algo a nuestras propias vidas. En el anterior programa estábamos hablando de México, del Papa Francisco, de su visita. Nos quedamos con Felipe Monroy, que sigue con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Felipe Monroy es experto religioso en temas religiosos y él ha seguido la visita del Papa Francisco a México. Nos quedamos en el anterior programa en esa visita y con esa imagen del Papa Francisco en la Basílica, y hoy continuamos este recorrido histórico del Papa Francisco con una gran misa en Ecatepec. Una misa que además luego tiene un tono, va a comer al seminario y allí deja una nota que vamos a recordar, una nota muy significativa. Y bueno, el mensaje en Ecatepec, la gente, tú estabas allá también en Ecatepec. ¿Qué te dejó Ecatepec? ¿Qué escribías en tu bitácora cuando el Papa llega ya a una población tan grande y tan necesitada? Bueno, Ecatepec, hay que poner en contexto a la audiencia, es territorialmente es un pequeño municipio en el centro del Estado de México, un gran estado, condensa el 15% de la población total del país. Y este municipio en particular, a pesar de tener unas fronteras verdaderamente pequeñas, cada vez más reducidas, tiene una densidad poblacional altísima. Viven más de 2 millones de personas en un pequeño pedazo. El obispo de Ecatepec, el primer obispo de Ecatepec, don Onésimo Cepeda, decía una frase muy interesante sobre su municipio, sobre su demarcación. Él decía que él no podía vivir como rico en Ecatepec porque en Ecatepec no había una sola zona residencial. Es decir, es una zona popular 1000%. Hasta allí quiso llegar el Papa Francisco a celebrar una misa en una zona verdaderamente abierta, escampada, en un suelo duro, es decir, es una zona semiárida también del país, y hasta allí llegó mucha gente, aguantó, lo cual me parece verdaderamente heroico y siempre necesario de recordar. La gente aguantó un día antes y toda la madrugada antes del domingo que se celebró la misa, aguantó temperaturas de hasta 3 grados centígrados, a la mitad del escampado. Entonces, una fe verdaderamente grande para poder estar allí con el Papa a celebrar esta misa. El mensaje del Papa en Ecatepec no dejó de tener este mismo sentido de mirar aquellas situaciones que nos dañan en el corazón, es decir, seguimos teniendo actitudes que son difíciles, de que a partir de ellas podamos construir. Es decir, sobre cierto terreno infértil no crece bien la flor. Entonces, tenemos que verificar qué tipo de suelo somos. Tenemos que contrastar con nuestras situaciones personales, anímicas, hasta dónde estamos fallando, cuáles son también un poco de enfermedades que puede padecer nuestro corazón y que no dejan que crezcamos como persona, como familia, como sociedad. Y a pesar de que en gran sentido pareció ser una homilía un poco dura, un poco triste, es decir, recordándonos estas miserias humanas a las que estamos sujetos, no dejó de mencionar otra vez esta potencialidad humana que tiene México en sus jóvenes, en su clase humilde, en los trabajadores, en las muchas mujeres que transforman esta nación día a día, en los muchos jóvenes que tienen anhelos de construir, de cambiar estas realidades. Creo que esa parte fue la central del mensaje del Papa en Ecatepec. Y al finalizar esta celebración, donde acudieron, según nuestros registros oficiales, más o menos 400.000 personas,
que por supuesto desbordaron todas las comunicaciones y vialidades del municipio. El Papa decidió cambiar un poco el itinerario que originalmente tenía pensado. Se tenía pensado trasladarlo a la Ciudad de México desde Ecatepec y celebrar un encuentro con el mundo de la cultura en México, lo cual se suspendió meses antes, pero también se suspendió un almuerzo que iba a tener precisamente en Campo Marte junto con un conjunto de personas. Un grupo selecto de personas. Él quiso ir con los seminaristas. Al final de cuentas, el futuro de la porción religiosa de los pastores, de los presbíteros que atenderán a la Grey en Ecatepec y seguramente en muchos otros lados, quiso estar con ellos, un poco compartirles esta sencillez de ser el Papa, esa sencillez y complejidad de ser el Papa. Y el obispo de Ecatepec le entregó, precisamente en su seminario, el libro de visitas, digamos, especiales, ¿no? Y le dejó que firmara una de sus páginas. Y el mensaje que deja el Papa Francisco al seminario, y que también es un mensaje no solo a todos los seminarios de Ecatepec, ni a los seminarios de México, sino a los seminarios en todo el mundo, es que los seminaristas no se formen para ser, digamos, servidores del poder, ¿no? Pastores del Estado. Pastores del Estado, funcionarios del Estado. Es un mensaje muy duro nuevamente, parece que es digamos, es un latigazo grande a un seminarista. Platiqué con varios de ellos, he platicado con muchos seminaristas después de esto, preguntándoles qué significa para ti ser un pastor del Estado, o por qué el Papa le pide a los seminaristas mexicanos no serlo. Quizá viendo a los presbíteros actuales, no lo sé, es decir, es un poco críptico el mensaje del Papa, pero también muy claro. México tiene, ahora en este año, en el 2016, estamos recordando, conmemorando algo que en ninguna institución pública se estudia, casi ninguna institución privada tampoco se estudia, que fue la persecución religiosa de hace 90 años en México, en donde básicamente el poder del Estado quería sujetar todo el trabajo eclesial, todo el trabajo de los religiosos, los obispos, los sacerdotes, los laicos católicos, los quería constreñir bajo el modelo del Estado. Y esa situación generó una guerra terrible, fratricida, fraterna, que dejó muchísima sangre en todo el pueblo mexicano. Nadie lo estudia, es una manera en cómo se oculta esa parte de la historia de México, pero hay que recordar que una vez que el pastor, el servidor de Dios para el pueblo mexicano se alía o tiene una alianza no necesariamente sana con las autoridades que quieren constreñir todo lo católico al poder político o poder económico, no están haciendo algo correcto. Y el Papa lo dejó allí. Yo espero que esa página siga allí. Yo espero que las futuras generaciones de seminaristas, de sacerdotes en formación, sigan volviendo a esa página que el Papa puso en Ecatepec, en ese libro de visitas distinguidas del seminario, y sigan contrastando ese anhelo del Papa, que a pesar de ser argentino, de ser porteño, de tener otra cultura, sabe que en la historia de México tenemos una tendencia también un poco compleja, ¿no? de servir al poder en vez de servir a los humildes. Esto es en Ecatepec, y de Ecatepec pasa al Hospital Infantil Federico Gómez, al querido Hospital Infantil Federico Gómez, y allí pues es un mensaje de la cariñoterapia, de pues ver la misericordia de Dios en los enfermos. Ese es el mensaje que hace ahí. Y luego pues vemos también que es una visita montada por el Estado. Se abre la campaña de vacunaciones vacunando el propio Papa a un niño. La mayor parte de los enfermos que hay ahí no son del hospital infantil. Y bueno, pues hay colegas tuyos. Tengo la ocasión de saludar a Paloma García Ovejero, sí, y ahí estaba. Y bueno, tú que te quedas con toda esa parafernalia de la visita del hospital infantil del Papa Francisco a este gran hospital, que es una gran universidad, yo sí te lo confieso y se lo confieso a ustedes, es una gran universidad.
Pero bueno, que hay niños allá en el tercer piso que se quedan viendo al Papa nada más por la ventana. ¿Qué pasa en este tipo de visitas? Y además, ¿cómo funciona el Papa? Que curiosamente dice, bueno, pues la señora me va a enseñar todo, no se preocupen, yo sigo a la señora, ¿no? La señora viene, se monta un audífono y bueno, pues es una visita muy bonita y un canto y una Ave María de una niña. Bellísimo. ¿Cómo lo lees tú, un periodista experto en temas religiosos, esta visita? Bueno, yo creo que ahí ya no tiene que ver mucho el tema ni de periodista ni de religioso. Hay una situación que quizás lo tenemos que explicar. En México se dice, y seguro en muchos países se dice lo mismo, es decir, de repente cuando viene la visita, ya sea de la suegra o de la mamá, se viene la visita, se barre solo por donde pasa la suegra. Esa frase, solo por donde pasa la suegra, es bellísima, que retrata un poco la cultura. Esto es quizá lo que sucedió, tratando de guardar mucho seguridad, formas, protocolos, etcétera. Pero hay algo que no se entiende de la perspectiva cristiana, de la perspectiva católica, no solo del Papa, sino de la enfermedad misma y de la lucha contra la enfermedad y la búsqueda de, pues al menos del corazón un poco herido por la enfermedad, incluso en aquellas situaciones en las que son completamente irreparables y que todavía tienen esa potencialidad de esperanza y de servicio grande. Eso, como no se entiende, creo que no se entendió, se hizo precisamente esto, barrer por donde pasa la suegra. Creo que se cuidó mucho la forma y se olvidó que en el fondo el encuentro, el contacto con la enfermedad, con el enfermo, con la familia, con quien padece, con quien cura, con quien puede curar y a veces no puede hacerlo aun cuando lo quiera, es muchísimo más complejo. Toca unas fibras morales, espirituales, muy profundas en el ser humano y pues se quedó precisamente en eso, se quedó en un protocolo, en una visita con muchos globos, con parafernalia muy linda, pero en el que desgraciadamente perdimos la oportunidad de escuchar y de ver lo que verdaderamente desde el corazón cristiano se piensa sobre la enfermedad, que no solamente es una situación compleja, sino también es una gracia para poder dar un testimonio de fe, de creer en mucho más allá de estar sano, sino en un servicio muy complejo de entender. Pero dejarse querer y querer. Era una oportunidad que dejamos pasar y bueno, pues nos quedamos un poquito con la faramalla. Sí, sí. Y ni hablar. El espectáculo. Fue lo que hubo. Bueno, vamos con Gaby Ríos, las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos y regresamos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby Ríos, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Seguimos aquí en Valores de Acero comentando, reflexionando lo que el Papa Francisco dijo hace ya algunos meses en tierras mexicanas. Nos quedamos en el descanso con la visita del Papa al hospital infantil. Ahora vamos a ver con la cariñoterapia, con el complejo mundo de la enfermedad, con lo que nos enseñaron las cámaras, nos quedamos ahí, pero vamos a ver ahora también lo que pasó en Chiapas, en Morelia, lo que pasó en Ciudad Juárez. De Chiapas, el mundo indígena estaba presente, pero también nos llegan informaciones por parte de congregaciones que están ahí en Chiapas que no les dejaron acceder a la misa con el Papa. El Papa quería ese contacto con el mundo indígena. ¿Qué impresiones tienes tú apuntadas en tu bitácora? Bueno, la visita a Chiapas era uno de los puntos más esperados. Quizá personalmente, como periodista, quería que estuviera en Chiapas. Me llama mucho la atención la situación.
por dos elementos principales. Por supuesto que uno de los valores importantes que tiene este país, unos recursos pues, humanos pues, impagables, son precisamente las comunidades indígenas. Unas comunidades que no han dejado de tener muchísimas dificultades a su seno, en su organización propia, en la manera en cómo transmiten su propia identidad, las afrentas que tienen que pasar en el mundo moderno, en un país que los ha metido en un engranaje de productividad y de anhelos y de deseos. Era importante saber que el Papa quería estar con ellos, decirles algunas palabras, y creo que dice las palabras, un par de mensajes muy concretos. Primero, hacerles ver y reconocer que ellos han sido, por su propia identidad, gracias a su identidad indígena, han sido los mejores, digamos, los mejores habitantes de la naturaleza, han sabido congeniar el trabajo cultural, el desarrollo humilde pero simbólico, con este cuidado a la naturaleza, una preocupación que el Papa Francisco ha venido expresando en diferentes foros y particularmente en su encíclica Laudato Si, digamos, en la búsqueda de la defensa de la creación y en la promoción del medio ambiente como una tarea urgente para todo el mundo. Y pone a los indígenas como este modelo a seguir, un modelo que quizá en la cultura nos puede resultar un poco difícil de entender, pero que tenemos que precisamente encontrarnos con ellos y saber de qué manera han logrado este equilibrio. Esto es lo primero. Y lo segundo es este perdón que como pontífice ofrece, pero también seguramente como un representante de esta cultura cristiana occidental, que de cierto modo ha sido una de las habitantes del proceso de depredación de las diferentes culturas en el mundo. Lo dijo en Chiapas, lo ha venido sosteniendo en algunos otros momentos, recientemente en el viaje de vuelta del Papa de Polonia a Roma, después de celebrar la Jornada Mundial de la Juventud, le hacían esta pregunta después del asesinato del sacerdote francés Hamel, allá en Normandía. ¿Por qué no declaraba fuertemente que el Islam era el propiciador de la violencia en el mundo, del terrorismo en el mundo? Y el Papa decía, porque si digo que el Islam es el propiciador de la violencia en el mundo, tengo que reconocer que los bautizados cristianos también lo somos. Lo ha venido insistiendo, es decir, hay un proceso de depredación, no me cabe otra palabra, cultural que ha existido también las diferentes comunidades e historias religiosas católicas, cristianas y de diferentes credos han sido partícipes de esto, y el Papa pide perdón. El Papa pide perdón no menospreciando la identidad cristiana que puede trabajar junto con las comunidades indígenas, que pueden crecer juntas, que pueden nutrirse ambas, pero reconociendo que hemos hecho cosas mal y que tenemos que pedir perdón con mucha humildad sobre las cosas que hemos hecho mal. Las cosas que hacemos bien, bueno, hay que potenciarlas y seguir trabajando. Ahora, lo curioso del asunto es que en el momento en el que el Papa pedía perdón a las comunidades indígenas y en el momento en el que el Papa reconocía a las comunidades indígenas como estas comunidades protectoras o que han logrado algunos equilibrios ambientales o con la naturaleza, este diálogo fecundo con la naturaleza, muchos indígenas estaban siendo apartados de ese momento, no fueron partícipes de ello, fueron excluidos de la celebración que se tuvo en San Cristóbal de las Casas. Esto lo denunció el propio obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, diciendo que con mucha tristeza tuvo que reconocer que por disposiciones de seguridad, otra vez de protocolos, de esta espectacularidad de la visita del Papa, tuvieron que quedar fuera. Ahora no recuerdo bien la cifra, pero me parece que fueron 10.000 indígenas que quedaron fuera de este evento, lo cual nuevamente tuvo que el obispo pedir perdón. Y creo que nuevamente tenemos que ver que esta búsqueda de que todo quede bien y que todo quede en pantalla perfecto, pues sigue dejando a mucha gente descartada y principalmente a los más humildes, y son la gente que el Papa reconoció en primer lugar. Era un encuentro que él pedía con los indígenas, del que está muy bien informado porque sabemos que los jesuitas, a los que saludamos
desde aquí la congregación de la Compañía de Jesús pues tiene comunidades en Bachajón y en otros lugares de San Cristóbal de las Casas, y él está bien informado yo creo, de lo que pasó allá. Hay un tema muy particular. Una de las, digamos, de las líneas guía de su encíclica Laudato Si, el cuidado de la creación, fue fuertemente animada por un encuentro de pastoral indígena en Chiapas. No solamente de pastoral indígena mexicana, sino pastoral indígena en diferentes regiones de Sudamérica, que se sucedió en Chiapas en el 2008, y de allí él rescata muchas ideas, es decir, conoce muy bien precisamente qué es lo que sucede allí, y pues bueno, nuevamente nos quedamos con esta humildad de también pedir disculpas a los muchos indígenas que quedaron excluidos de su propia fiesta. Muy bien, y luego después llega ya Morelia, el encuentro con la vida religiosa, pero que resulta que luego también es con los sacerdotes, con los seminaristas, con la vida religiosa. Saludamos desde aquí a Juana Ángeles, presidenta de la Conferencia Interreligiosa de México, la CIRB, y bueno, pues no la vimos a Juana Ángeles ahí, no sé qué pasó, no tuvieron realmente una peculiaridad y una importancia trascendental en esa misa y en esa ceremonia, sí sus palabras, las palabras de valentía, de no conformarnos, ¿no? Pero la riqueza de vida religiosa que hay en México es grandiosa. Lo que hace la vida religiosa en México, en ese, vamos a decir, submundo donde está la pobreza, donde es la periferia, y bueno, pues todo quedó en esa misa, en donde estaban presentes compañeros tuyos, Javier Martínez Brocal, me acuerdo que estaba por ahí presente, y bueno, pues también otros compañeros, ahora no me viene más que el nombre ese por el saludo que le dimos y esa coincidencia que surgió allí en Morelia. ¿Qué pasa con la vida religiosa? ¿Qué pasa con ese mensaje del Papa? ¿Qué pasó en esa ceremonia? Bueno, esa ceremonia hay que poner en contexto. Quizá también no es exclusivo el fenómeno de México. Cuando el Papa Francisco visitó Ecuador, un viaje en Sudamérica que hizo meses atrás, hubo también un encuentro con vida religiosa. Es decir, las visitas del Papa a las diferentes naciones tienen, digamos, como unos esquemas muy claros. Jóvenes, liderazgos diplomáticos, políticos, vida consagrada, en fin, tiene estos encuentros muy concretos. También en el encuentro que hubo en Ecuador con la vida religiosa, lo que más sorprendía a las comunidades religiosas en Ecuador es que la que dio el mensaje, la religiosa que dio el mensaje al Papa Francisco fue una religiosa mexicana. Lo cual a muchos incomodó en aquel momento, pero bueno, una religiosa mexicana verdaderamente comprometida, solidaria y muy, digamos, muy activa y partícipe de los procesos de la vida religiosa allí en Ecuador. Entonces, bueno, fue una de las cosas difíciles. Entonces, con ese antecedente sabíamos que quizá en México algunas de las congregaciones religiosas, muchas, no algunas, muchas de las congregaciones religiosas iban a quedar fuera del evento. No solo porque México tiene una cantidad de congregaciones, de casas religiosas verdaderamente abismal. Hace ya muchos años, me acuerdo haber hecho un pequeño censo en la Ciudad de México solamente, y no es quizá una de las comunidades más grandes, pero en la Ciudad de México había más de 400 casas de religiosas femeninas, o desde comunidades femeninas religiosas en México solamente, en la Ciudad de México. La Mancha está en el centro. Seguramente en Guanajuato, en Querétaro, en Michoacán, hay muchísimas más, en muchos otros estados, pero nos da un poco el panorama de que hay una gran cantidad de comunidades religiosas, entonces no iban a caber todas. El asunto es que la CIRMA, también la madre de Juan Ángeles Zárate, le mandamos un gran abrazo, un saludo, que la queremos mucho. Sabíamos que también quizá no iba a estar en el centro de este encuentro, lo cual sigue siendo para muchos doloroso, porque si hay alguna comunidad católica que se hace presente precisamente en este mundo complejo, grave, doloroso, sufriente del país, son las y los religiosos. Están los que acompañan a los migrantes, el mundo de la salud, los que acompañan a los huérfanos, a los que acompañan a los procesos educativos fuera de los institucionales, pero que ayudan a crecer a los jóvenes y a los niños, a madurar en otros
espacios de su vida, pues son precisamente las y los religiosos. Y bueno, tampoco tuvimos ahí oportunidad de escucharlos más. Y el Papa les dice una frase muy importante, no se conformen con esto. Ya sabemos que están trabajando en estas fronteras y ya sabemos que están sufriendo muchas situaciones. Sabemos que sufren no solamente por las situaciones políticas, sociales o culturales económicas del país, sino también incluso por los pastores, por las mismas movilizaciones que suceden dentro de la iglesia. Sabemos que no se conformen, trabajen todavía más. Nos tenemos que ir y nos vamos con Ciudad Juárez, el encuentro con los migrantes de un lado y de otro, con los presos en un reclusorio. ¿Qué te deja eso? Pues muy sencillo. Yo creo que el encuentro con los presos, recuperar la dignidad que tienen todas las personas, incluso en la situación más precaria que es la privación de su libertad, y saber que incluso ellos tienen esa necesidad y ese derecho de recibir una mirada de ternura y de paz. Es una mirada que el Papa repite, de cierto modo, en medio de la frontera mexicana de Estados Unidos, donde el horizonte es mucho más grande que un solo muro. El horizonte cultural, el horizonte de crecimiento, de las familias, de los lenguajes, de la cristiandad también, no está delimitado por un muro. Podemos crecer juntos hacia muchas cosas y el Papa mira hacia Estados Unidos y cuando voltea y mira hacia México, ve a hermanos norteamericanos, hermanos mexicanos con esas identidades particulares, pero son dos países que tienen una entreverada relación en la que pues, no podemos nosotros ni un lado negarla ni otro lado despreciarla. Entonces, y es muy fuerte el mensaje, esa presencia del Papa en esa frontera, además donde mucha gente muere buscando oportunidades de desarrollo. Y esta parte de buscar desarrollo, de crecer como persona, de satisfacerse completamente en sus necesidades, es el encuentro que tiene con el mundo laboral, en la que también hay que reconocer, desgraciadamente era un encuentro con el mundo laboral y había pocos obreros, había mucho más empresario, que está muy bien, y a ellos les dijo palabras muy concretas. Y que tenemos que pensar ahora, después de que los conflictos que hemos tenido con los sindicatos de maestros, que tenemos con esta parte donde las propias confederaciones de empresarios tienen que mirar con más solidaridad y con más respeto a las inquietudes sociales. Y lo vemos en Oaxaca, lo vemos en Ciudad Juárez, lo vemos en muchos lados. El Papa les dice, dialoguen, no van a llegar a un acuerdo, tienen que confrontar esas diferencias y confrontando las diferencias vamos a lograr un poco de más pacificación, de pensar que unos no son privilegiados por tener más dinero o por ser la cabeza de la empresa. Todos somos de cierto modo necesarios en nuestros procesos productivos y hay que vernos con ese respeto que necesitamos y con ese diálogo que logre confrontar las diferencias. Lo dicen muy claro los empresarios y bueno, sigue siendo un mensaje importante a estas alturas. Muy bien, muchísimas gracias Felipe Monroy, experto en temas religiosos de la Iglesia Católica. Seguimos con ustedes en un próximo programa. Hasta aquí hemos llegado en este. Muchas gracias por seguirnos a través del Sembrador Nueva Evangelización y de las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.